Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Esto es Arde Troya. Hoy día es 1 de agosto, arrancamos un nuevo mes y nosotros cumplimos nuestros primeros 30 días aquí en este programa donde, dicho sea de paso, me siento muy querida, muy abrazada, muy cómoda. Arde Troya en la República. Y qué cosas bonitas suceden, ¿no? Cuando uno no las espera. Que me llama Yanet Arias, mi productora, minutos antes de venir ya a la mesa de conducción y prepararme para todo lo que hemos trabajado para ustedes esta mañana, y parte de mi comunidad bunquera, que es una especie de secta en realidad, a quienes quiero mucho, se acercaron para felicitarme y darme unos regalitos por mi primer mes en la República con girasoles, que es mi flor favorita. Me han traído un juego de ajedrez. Me traen todo. Yo pido medias, tengo frío, medias para Juliana. Necesito una casaca, me voy de viaje, casaca para Juliana. Gracias por eso. No creo ser merecedora de tantísimo amor. A ver, hoy va a ser una jornada periodística, creo yo, bastante interesante. Voy a conversar más adelante con Julio Chávez, que es el secretario general de Acción Popular, a raíz de que ya hay un representante de esta bancada en la nueva mesa directiva, liderada, presidida por José Gerí. Y voy a tener también una charla de periodistas, de amigos, él además es escritor, un gran escritor, con Renato Cisneros, a quien yo adoro. Y él acaba de publicar esta edición conmemorativa de la que ha sido sin duda su obra más importante, La distancia que nos separa. Y tiene varios bonus track aquí interesantes. Hay muchas novedades en esta entrega, que además tiene una presentación impecable, de lujo, y que me llegó. Yo dije, ¿cómo me puede llegar el libro y no me llega mi amigo Renato Cisneros? Va a estar conmigo más adelante. Pero empezamos hablando de Patricia Benavides. Es una mala noticia, de hecho hoy es el titular del diario La República, porque regresa a la Fiscalía de la Nación. Recuerden ustedes que ella había sido suspendida 24 meses por el escándalo que la involucra, directa o indirectamente, eso forma parte todavía de un proceso de investigación, en el escándalo de los cuellos blancos del puerto. Entonces, claro, lo que se determinó es que esta señora no podía permanecer un día más en la Fiscalía. Con relación a el cargo de fiscal de la Nación, eso es algo que no le compete al Poder Judicial, como dicen algunos que son pro señora B. No, para ello tiene que haber una decisión unánime por mayoría de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Teniendo ahora un impresentable como Gino Ríos acusado de haber violentado psicológicamente a su mujer con pruebas contundentes, no dudo en que de pronto la repongan y saquen, expectoren a Delia Espinosa. ¿Qué es lo que se buscó? Sin suerte, gracias a Dios, hasta hace un mes y medio, que acuérdense ustedes, llegó en un carrazo blindada con seguridad a la avenida Bancay y se quiso meter prácticamente a la fuerza en el que antes había sido su despacho. Pero para ser fiscal de la Nación, no es que el Poder Judicial emite una resolución y te regresa. Para eso hay una junta de fiscales supremos. Y si los fiscales supremos dicen que no, no ingresas. Y por eso es que cuando Patricia Benavides dice, no, a mí me corresponde, los fiscales salen a decir de ninguna manera, emiten un comunicado, hacen una conferencia de prensa para, obviamente, hacer respetar su independencia y su autonomía, como tiene que ser. ¿El Poder Judicial sí la puede regresar en calidad de fiscal suprema? Sí. Por eso es que va a volver. Repito, el castigo era por 2 años, 24 meses, pero ya sabemos que el Poder Judicial no juega en pared. Parte de los jueces, no me gusta meter a todos en la misma bolsa, no creo que todos los magistrados sean dignos de ser señalados como malos funcionarios públicos, pero ya vemos que lo que quiere el gobierno y lo que le conviene al Congreso de la República, al final, termina esto siendo aprobado por el PJ. Y no es casualidad tampoco que en el último mensaje a la Nación del 28 de julio, que fue más aburrido que chupar clavo, la señora Presidenta de la República durante 4 horas en un momento se dedicase a agradecer al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, y omitió otra vez al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en la Fiscalía están sus expedientes. Es en la Fiscalía donde le están investigando. Y ella se la tiene jurada a Delia Espinosa y compañía. Nada mejor para la Presidenta de la República que un eventual retorno de Patricia Benavides. Pero eso depende de la Junta de Fiscales Supremos. Repito, por más de que la señora haga pataletas, se ponga a llorar mientras ve novelas turcas, no, ella no puede cambiar eso. Porque ya lo que nos queda de democracia
y de independencia de poderes es realmente una migaja, una lágrima. Atentar contra eso ya es prácticamente convertirnos en un país al estilo Venezuela o Cuba. Los mismos que ella critica y dice que cómo es posible que ella nos salvó después del golpe de Estado fallido de Pedro Castillo, de un país que se iba, olvídense, se iba de tacho. Moría el Estado de Derecho en el Perú. Y sin embargo, cuando le conviene, pretende convertirnos en prácticamente Nicaragua. No quiere respetar los pronunciamientos, el contrato que tenemos, el convenio, llámenlo como quieran, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es gravísimo. Más aún cuando estamos hablando de un país que ha escrito con tinta roja, con tinta de sangre, varios capítulos donde hubo una guerra interna, donde grupos genocidas, como Sendero Luminoso, principalmente el movimiento revolucionario Tupac Amaru, mataron a diestra y siniestra, secuestraron, violaron, y hubo también un ataque perverso, injustificado, delictivo, de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Y se tiene que castigar a todos, porque delito es delito. Y claro, como el Congreso de la República aprobó esto de darle amnistía a aquellos que estaban investigados o ya incluso sentenciados y condenados, la Corte Interamericana salta y dice, espérense un ratito, ustedes no pueden hacer eso. Y la respuesta de la presidenta, desde la ignorancia absoluta, es, somos libres e independientes, en autonomía o con autonomía soberana. Nadie está diciendo lo contrario, pero tienes un contrato, lo tienes que respetar, más aún cuando diriges el timón de un país que ya ha sido golpeado durante décadas por gente que ha cometido gravísimos delitos de lesa humanidad. La Corte ha dicho no se metan con los condenados por los casos Barrios Altos y Cantuta. Y no solamente sale Dina a decir, ustedes no metan sus narices aquí, sino que el bobolón, lamebotas del nuevo presidente de la mesa directiva, que es José Gerí, ahora entendemos por qué lo pusieron, ¿no? Sale a respaldar, a suscribir lo manifestado por la señora mandataria. Vamos a escuchar este extracto de lo que dijo Dina Boluarte, que es realmente una vergüenza. Y repito, nos coloca en el mismo lugar que Venezuela, en el mismo lugar que Nicaragua, que no hacen caso, porque obviamente son sus funcionarios los que se han hecho cargo de secuestrar, de matar, de esconder, de violentar a muchísimos ciudadanos, y para no luego ser castigados, multados, sancionados con todo el peso de la ley como corresponde a aquellos que cometen este tipo de delitos contra los derechos humanos, claro, cortan palitos con la Corte Interamericana. ¿Se imaginan ustedes que la Corte Interamericana se aburra de nosotros y diga, ya, el Perú fue, no hace caso en nada, estamos por gusto allí? Gracias a Dios que todavía nos respalda y que le está luchando y que está exigiendo que se cumpla lo que está establecido. Además está el Pacto de San José, pero a esta señora no le importa y me queda clarísimo que quiere irse, dejar Palacio de Gobierno en julio del próximo año, reventándonos también en materia de el poco resguardo y seguridad que tenemos cuando nos referimos a derechos tan fundamentales como lo son la libertad y la vida. Escuchemos a la Presidenta de la República. Bienvenidos, señores, voy a estar pendiente del chat. Esto es Arde Troya. Desde aquel 7 de diciembre del 2022, la defensa del Estado peruano y la sociedad frente a los que le declararon la guerra, siempre tendrán el respaldo de nuestro gobierno, de los ciudadanos, de firmes convicciones democráticas. El Perú es libre e independiente, con autonomía soberana, y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insanía del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir.
qué tan bajo puedes caer cuando no tienes aceptación, ¿no? Cuando las encuestas arrojan que tu nivel de aceptación, de aprobación, es de apenas 2.1%. Está encima por debajo del margen de error de cualquier empresa que se encarga de hacer estas investigaciones de mercado. Queremos justicia para nuestros militares, militares asesinos, militares secuestradores, militares violadores, militares que atentaron contra, repito, derechos fundamentales de niños, niñas, mujeres embarazadas. ¿De qué estamos hablando? Un país donde la gente después de tanto tiempo no puede encontrar justicia es un país que lo ha perdido absolutamente todo, que ya la fe es algo así como una utopía. ¿De qué está hablando la señora? No pueden interferir en asuntos autónomos. Somos un país soberano. Están viniendo a invadir nuestras 200 millas. No, señora, es un contrato, es un convenio que a un país como el Perú, a un país como el nuestro le conviene más que a cualquiera, porque nosotros tenemos realmente una historia demasiado dura y heridas que todavía no hemos logrado sanar. Ni siquiera estoy segura si en algún momento podemos o podremos llegar, ¿no?, a ese lugar donde digas, ya pasó. Y quizás sea mejor así, ¿saben? Porque yo soy de la idea que recordar no es volver a vivir. Recordar es hacerte lo suficientemente consciente de que hay cosas que no puedes volver a soportar, que no se pueden repetir por el daño, casualmente, que generaron. Pero ahí está el ministro del Interior, que en realidad es un tinterillo, ¿no? Es una especie de Marcel Marceau, un mimo que han colocado en la cartera del Interior porque el que se encarga del teje y maneje de la seguridad, por lo tanto no hace nada, es Juan José Santibáñez, que además opera desde el despacho de la vicepresidencia en el mismo Palacio de Gobierno, a pesar de haber sido censurado por el Congreso de la República. Y claro, ¿qué dice? Suscribo, soy un general en situación de retiro, pero sigo siendo policía. Nadie está poniendo en duda eso. Estamos diciendo que los malos policías y los malos militares que cometieron delitos tienen que cumplir con sus condenas. Y aquellos que todavía están en estos procesos interminables, burocráticos, que pareciera que no tienen cuándo acabar, pues finalmente también reciban una sentencia, porque el precedente es nefasto. O sea, en este país violas a una mujer y no pasa absolutamente nada. En este país desapareces a un inocente porque alguien te dijo que de pronto era terrorista y no tenías la confirmación y no pasa absolutamente nada. Te absuelven de la pena, te perdonan el pecado, te dejan de investigar. Eso es lo que quiere este gobierno, obviamente coludido con un gobierno, con un Congreso de la República que le juega en pared. Soy un general en situación de retiro, pero sigo siendo policía. ¿Cómo no estar de acuerdo con haber visto 35 años de mi vida persecuciones por demás? Estoy de acuerdo completamente. Tenemos que defender nuestra soberanía. Otro ignorante. Y Gerí, a este mejor lo escuchamos para que dé más bronca. El nuevo presidente del Congreso. Qué claro, ¿con qué cara sale a hablar pues este señor? ¿Con qué cara también sale a hablar Dina Boluarte? O sea, ¿le podemos exigir que respete un convenio, un contrato, que es lo que tenemos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ni siquiera paga las arrugas al que le saca las arrugas, que es el cirujano. No, pues, y Gerí, acusado de haber recibido presuntamente coimas por 150.000 soles, el que se encargó de archivar una de las denuncias constitucionales contra la Presidenta de la República, aquel que maltrata a su esposa, diciéndole prácticamente que es una malnacida. Ese es el que ahora sale a pedir justicia para los militares, según él, inocentes. Tenemos un de portavoces. Presidente, si me permite, por favor, una pregunta para PBO. Una sola pregunta. Sí, la pregunta para PBO es la siguiente. La presidenta Dina Boluarte dio a entender que el Perú podría salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo otro es, ¿usted estaría de acuerdo a aplicar la pena de muerte? Vemos que a diario se están muriendo los peruanos en nuestra capital. Diario hay asesinatos y la criminalidad continúa. 2 puntos. Lo dije cuando tuve la suerte y privilegio de dirigirme a la nación cuando asumí la presidencia. Cuando las instituciones fallan o las leyes no nos ayudan, es momento de tomar decisiones mucho más fuertes. Y creo que sin adelantar mayor juicio, si el país tiene que hacer lo que tiene que hacer para poder darle seguridad y tranquilidad, habrá que hacerlo. Muchas gracias. Ya, tanto habla el señor, tan rapidito se va porque claramente no quiere que le pregunten por las cartas notariales que se encargó de hacer públicas a través de su abogado, su ex esposa, donde además en nombre de Dios le dice que va a terminar prácticamente en el infierno. ¡Qué vergüenza! Esa es la gente que nos representa. Lo bueno es que la ciudadanía, si bien no sale a marchar porque tenemos miedo que nos metan un balazo, obviamente, como ya ha sucedido con los más de 50 muertos que carga sobre sus espaldas y de los que no se hace responsable ni siquiera políticamente Dina Boluarte, el malestar está allí. Y esto se vio ayer
cuando José Gerí, el señor al que ustedes acaban de ver, conózcanlo bien porque va a ser presidente de la mesa directiva hasta el próximo año, julio, se fue al hipódromo de Monterrico a buscar popularidad, a que lo vean, a hacerse un poco famoso, a salir de pronto en la portada de algún periódico, y el rechazo fue absoluto. Lo pifiaron, lo abuchearon, fue con varios congresistas, ¿ah? Estaba Rosángela Barbarán, estaba Ilish López, Alejandro Aguinaga, el señor Cordero Jontay, y al final se tuvo que ir solito así, bajar la cabeza y tratar de salir caleta, como decimos comúnmente, porque la gente no lo quería en el hipódromo, porque además era un evento muy especial, muy importante. Se estaba condecorando, premiando a los dueños del caballo que resultó ganador en un concurso que es de los más trascendentales en la hípica nacional. Y se fue. Y bien, que sepa que hay un rechazo por parte de la población, por lo menos en estas situaciones, en estos espacios, donde no necesariamente hay una movilización, una protesta en la calle por la avenida Bancay, llegando a la Plaza 2 de Mayo, frente al Poder Judicial, pero que sí, cuando se enfrentan al ciudadano de pie, que sabe perfectamente cómo es que están operando y el daño gravísimo y de pronto irreversible que están generando en nuestro país, es producto de los malos manejos y de los intereses que mueven estos señores con la bandera del poder. Porque el poder, sí, pues, nos guste o no, la tienen ellos. Dina Boluarte sigue siendo presidente de la República porque el Congreso tiene excusas de sobra para vacarla y no lo hace. Y el Congreso de la República no quiere. El Congreso de la República vive tranquilo porque Dina Boluarte no va a cerrar el Parlamento Nacional y porque mientras sean los ayayeros de la jefa de Estado, todo va a estar bien. Van a seguir gastando plata, mochando sueldos, haciendo porquería y media y luego dejarán el país más destruido de lo que lo encontraron para que vengan los otros que presumo que muchos van a hacer más de lo mismo. Una pena. Escuchemos a Gerí. Juli Sor 10. Cuando veo esas imágenes y escucho esos ambientales, digo, ¿servirá de algo? ¿Habrá algún tipo de mea culpa, ¿no? Trabajo introspectivo por parte del pifiado, en este caso el presidente del Congreso, para recapacitar y darse cuenta cómo tiene que empezar a trabajar a partir de ahora, cómo es que realmente tiene que asumir la función que corresponde y cómo corresponde siendo una entidad fiscalizadora que le pare el macho al gobierno, al Poder Ejecutivo? Desgraciadamente creo que no va a ser así. Prefieren esto a darle la contra a quienes están del otro lado, en la casa de Pizarro. En instantes viene Renato Cisneros, escritor, periodista, amigo, quien está participando en la Feria del Libro y que nos presenta ahora esta edición conmemorativa de La distancia que nos separa, que es un libro realmente maravilloso, hermoso. Yo lo he leído 2 veces y me encanta haber recibido este ejemplar, que además tiene varios bonus tracks de los que nos va a hablar en instantes Renato, que ya llegó a los estudios de la República. Pero antes, lo que también les había anunciado, voy a conversar con Julio Chávez, el presidente de Acción Popular, quien ha tenido la amabilidad de venir al programa esta mañana. ¿Cómo le va, señor Chávez? Adelante, por favor. ¿Cómo está? ¿Está serio usted? ¿Ha venido molesto o no? ¿Cómo le va, Juliana? Mucho muy gusto. bien. ¿Qué tal? Y primero que nada, felicitarte a ti y a tu equipo por el primer mes en el aire, en este espacio. Gracias. Yo creo que algunos de Acción Popular en el Congreso no deben estar tan contentos, pero no importa. No, porque siempre es bueno escuchar, siempre es bueno disentir, siempre es bueno discrepar. Sí, yo creo que los congresistas de Acción Popular más bien mantienen distancia con cierta prensa, ¿no? No quieren hablar mucho, no van a entrevistas. Hemos llamado a Ilish López, por ejemplo, que ahora es miembro de la mesa directiva, nos dijo que no, 5 doritos después estaba en otro programa de televisión, está en su derecho, por supuesto, pero yo creo que la muñeca política se manifiesta cuando tienes la capacidad de sentarte con todo tipo de periodistas, con los que te van a hacer una entrevista cómoda y con los que también de pronto te van a hacer sudar frío, ¿no cree usted? Sí, por eso estoy acá.
como Muy presidente bien. del partido, así que para No me tengan miedo, conversar ¿eh? contigo, no, en lo absoluto. A ver, como partido, ¿cómo asumen, qué lectura le dan al mensaje de más de 4 horas de la Presidenta de la República, donde claramente, y no lo digo yo, lo dicen politólogos, lo dicen sociólogos, lo dicen economistas, dejó de lado, omitió muchísimos aspectos que son trascendentales y que se esperaba que fuesen nombrados en este mensaje? A ver, primero, ¿qué esperábamos nosotros dentro de la lógica de acción popular del mensaje presidencial? Finalmente, el último mensaje de Dina Boluarte, un plan de salida, una hoja de ruta. Ya no estamos aquí no esperamos nosotros grandes anuncios, grandes números, grandes proyectos, pero sí que el gobierno pueda comprometer a que en un año de campaña electoral, en un contexto en el que la agenda pública la van a liderar básicamente los actores del proceso, que son los partidos políticos, los candidatos, el Perú no se detenga, el Perú avance. Cosas mínimas pero fundamentales. Por ejemplo, el año pasado, en su discurso del año 2024, ella dijo, por ejemplo, que un quinto de peruanos no tenía acceso a saneamiento básico, agua y desagüe. Bueno, ahora tenía que decirnos cuánto es que se había avanzado en esa brecha social tan fundamental y cuánto es lo que se espera hacer de cara al cierre de su mandato. 3.5 millones de peruanos no tienen acceso directo a agua potable. ¿Cuánto es que se ha avanzado en eso y qué es lo que se espera hacer al cierre? ¿Qué es lo que está dejando ella finalmente de bases sentadas para que el próximo gobierno avance? Yo sí reconozco que hay proyectos importantes que además no los han empujado ellos, pero qué bueno que hayan continuado. Por ejemplo, el tema de la nueva carretera central, el tema de la longitudinal tramo 4, la sierra, el tema del Tren Macho, creo que son proyectos importantes, pero por ejemplo el aeropuerto. Que no es una obra que arrancó con ella. No, y no lo mismo el megapuerto de Chancay. Y todos estos que estoy mencionando tampoco han arrancado con Por ella. eso, Pero, ¿cuál es su logro como vienen siendo- presidenta? es que no hay logros. No hay logros. No hay y si no hay números. logros, ¿por qué Acción Popular se anima a participar en una lista que finalmente resultó ganadora, integrada además por perro, gato y pericote, literalmente? O sea, presidida por un señor de Somos Perú, que ya sabemos que juega en pared con el Poder Ejecutivo, ¿no? Primer vicepresidente Fernando Rospigliosi, que representa el ala más dura del fujimorismo, Valdemar Cerrón, aquel que fue tildado de comunista, senderista, maldito, genocida durante toda la campaña y que ahora están todos juntos y en la misma causa, defendiendo a Dina Boluarte para que pueda sobrevivir hasta julio del próximo año. Es conveniente para Acción Popular, que tiene que pasar una valla, que tiene que recuperarse después de la pulverizada que ha tenido, al igual que otros partidos políticos tradicionales en los últimos años, por la existencia además y la presencia y la fuerza que han venido cobrando los movimientos regionales? Justamente por todo lo que tú has mencionado. Justamente por todo lo que tú has mencionado y que comparto y suscribo, es que es necesario que Acción Popular pueda, después de varios años, volver a la mesa electiva para generar un balance, porque está claro que el oficialismo dentro del Congreso, que ha estado representado por algunas bancadas que han jugado en pared y que vienen jugando en pared con el gobierno, han tenido el control de la agenda del Parlamento. Entonces, nosotros hemos estado ajenos a ese espacio y lo que pensábamos nosotros de cara a este último año es que debíamos volver a la mesa electiva para tener un espacio que nos permita afirmar nuestro rol de oposición, nuestro rol fiscalizador y sobre todo el control político. Hoy día creo que desde este espacio podemos hacer un balance, porque está claro que las bancadas que tú has mencionado, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú inclusive, han venido pues teniendo un comportamiento bastante amigable y bastante de Acción Popular soportar. también, ¿ah? Si No, no, uno no. revisa los votos, porque en el Congreso en realidad hay que ver las jugadas así como uno ve un partido de fútbol. Se gana por goleada. Déjame hacerte un descargo muy rápido. Nosotros somos el partido que, por ejemplo, planteamos la interpelación del ministro de Cultura, el ministro de Energía y Minas. Nosotros planteamos la censura al ministro Santibáñez y votamos por la Y censura le de dicen Santibáñez. que sí a todos los viajes de Dina Boluarte. Planteamos la censura al gabinete de Adriancén en su momento. Entonces, no somos un partido que hemos hecho control político. Claro, en el tema de los viajes, ahí normalmente dejamos en libertad a los congresistas porque evidentemente no hay un consenso respecto a si la importancia del viaje. Nosotros hemos hecho en varias oportunidades que quien tiene que priorizar el viaje es el propio gobierno. El propio gobierno tiene que decir a qué viaje es importante que salga la presidenta. Yo creo que la presidenta tiene que salir a representar. ¿Y le parece importante el que está próximo a concretarse, Japón e Indonesia? Me parece que, a ver, Cuando ya se viene, además, el Tour Dina Shakira 2025-2026. Es una gran oportunidad para el Perú, que más allá de quién es la persona, la mandataria pueda reunirse con el emperador Naruhito. Creo que es una de las grandes economías del mundo, por eso forma parte del G7. Va a haber un convenio
con Indonesia, que va a permitir, entre otras cosas, fortalecer la exportación de arándanos a ese país. Creo que sí, creo que hay cosas que se pueden justificar. Yo no hubiese, por ejemplo, ido al Vaticano a la toma de posesión del Papa. Creo que ese viaje era innecesario, pero creo que hay viajes que sí se justifican y otros no. En este caso, me parece que hay razones que pueden, digamos, justificar que ya viaje. Finalmente tengo entendido que hoy el ministro de Relaciones Exteriores va a acudir a las 5 de la tarde al Pleno del Congreso, va a explicar los motivos, pero de lo que nosotros Pero ya está, el visto bueno, hemos ya lo han recibido como dejado. información, por lo menos nos parece que hay razones que sí justificarían este viaje en particular. Y justifica que Ilish López haya sido el elegido por la bancada del partido para representar esta mesa directiva, porque finalmente estamos hablando de un parlamentario que presuntamente forma parte de este grupo de los mochasueldos. Muchos Toda- sueldos, no. No, de los niños, perdón. Sí, sí. Entonces, Hay que existiendo- distinguir esto, por favor. igual porque- es un escándalo, ¿ah? Los niños Sí, o los sí. mochasueldos. Estamos hablando de acusaciones graves. ¿Por qué? Si bien no podemos decir efectivamente es culpable porque existe la presunción de inocencia, ¿por qué no buscar a una persona que no tenga ningún tipo de cuestionamiento? To- to- ¿No hay más para elegir en Acción Popular? Todos nuestros congresistas de la bancada Acción Popular, absolutamente todos, forman parte de la carpeta denominada Los Niños. Y todos, porque todos asistieron como bancada en su momento a Palacio Gobierno, a Palacio, no a Zarratea, porque hay otros que fueron a Zarratea, para reunirse con Pedro Castillo, y en torno a eso se tejió todo este andamiaje respecto a la posibilidad de que hayan habido canje de favores y todo lo demás. Nosotros, desde que yo soy presidente, tengo un poco más de un año al frente de la elección nacional del partido, hemos expulsado a varios congresistas, entre ellos Darwin Espinosa, que evidentemente sí han tenido un comportamiento bastante cuestionable, no solamente en el tema de los niños, sino en el tema de mochasueldos, sino en el tema de estar creando partidos políticos, utilizando recursos del La Congreso. y todo novia, el lo- changuito, ok, pero todo a lo que eso. yo voy es Pero- cuestionable es cuestionable. pero, a ya ver. que, digamos, uno le diga, ya, esto es más 3% cuestionable, ya, yo soy -1. Cuestionable es cuestionable. Por supuesto, pero este tema de los niños que a nosotros como partido, Juliana, nos ha afectado bastante, parte de una suerte de colaboración eficaz que la señora Karen López dijo hace más de 3 años, cuando ella dijo que escuchó de Bruno Pacheco, que a su vez escuchó de Pedro Castillo esta famosa tesis Los Niños. O sea, ella escuchó a otra persona que escuchó finalmente al señor Castillo. Han pasado 3 años. La Fiscalía ha allanado oficinas, ha allanado domicilios, ha convocado a mucha gente y finalmente no tenemos hoy día nada concreto que pueda decirnos efectivamente si hay un grave responsabilidad de algunos de nuestros congresistas. Nosotros hemos dicho, si hay alguien que ha cometido un delito, que lo digan de una vez, que se sancione ejemplarmente para que el partido también tenga herramientas, así como hemos tenido en otros casos, de separar y expulsar a esta gente, porque nosotros lo hemos hecho. Pero 3 años después no puede ser posible que la justicia en este país no nos dé claridad y afecte la imagen de un partido como Acción Popular. Bueno, es que Juliana. están todos metidos en el escándalo de los niños y la pregunta que yo Pero le están hago todos es... por haber asistido a Palacio ok, de Gobierno, no, hasta- no por ningún hecho objetivo que Que no pueda decir tenían por qué ir tampoco, pero ahí está, Bueno, todas digamos, las el primer bancadas punto extraño. No asisten- todas, pero a lo que yo voy es a lo siguiente. ¿Hasta qué punto le hace bien a Acción Popular, que es un partido, que ha demostrado una serie de conflictos internos, la pelea por la secretaría, se fue Johnny Lescano, el otro señor, yo quiero estar aquí, no se reconocían ni siquiera los cargos, han tratado como, digamos, arreglar un poco, limpiar la casa de Está- cara a las elecciones del próximo año, Así es. pero ya han perdido mucha confianza en la población, a pesar Sí. de ser un partido tradicional. Eso para recuperar no es tarea fácil. Y 2, ahora forman parte de una mesa directiva que es cuestionada. Acabamos de escuchar al señor Gerí, que defiende a capa y espada la barbaridad que manifiesta la presidenta de la República sobre la necesidad de salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero nosotros no estamos en la mesa directiva para defender al señor Gerí. Por el contrario, como te dije. Pero nosotros sí para estamos- defender a Dina Boluarte. Tampoco. Pero es que esa es la razón Pero es de que no- ser de la es mesa que- Es directiva. que nosotros no estamos en la mesa directiva para defender a Dina Boluarte. Pero debieron enterarse que ese iba a ser el objetivo. Nosotros estamos en la mesa directiva para hacer un balance, porque estar fuera de la mesa directiva significaba que por 3er año consecutivo 4 bancadas estén ahí, 4 bancadas que obviamente han mostrado un comportamiento de blindar, de jugar en pared con el gobierno de turno. Entonces creemos nosotros que estamos en la mesa directiva más bien para hacer oposición no solamente al oficialismo, al gobierno, sino también al oficialismo del propio Congreso de la República. Usted va a decir que Iris porque si López, no, como tercer ¿quién te- vicepresidente, se va a enfrentar a Valdemar Cerrón, a Fernando Rospigliosi y al lo propio va a José hacer Gerí. el partido, lo va a hacer la bancada y lo vamos a hacer a través de los espacios que tenemos, tanto en la mesa directiva como en las comisiones que vayamos a presidir. De eso puede estar tú totalmente seguro. Bueno, ver para creer. Nosotros Sí. tenemos que ser bastante juiciosos, Sí, ¿no? sí, por Y supuesto. tenemos que desconfiar de todos, porque si no, no seríamos periodistas. Pero a mí me gustaría preguntarle, ya que usted mencionaba acerca de la cantidad de veces que
la propuesta nació de Acción Popular para interpelar ministros o censurarlos. ¿Por qué no hay un comunicado, por ejemplo, una reflexión, una respuesta a lo que ha hecho la Presidenta de la República con respecto a un ministro censurado como Juan José Santibáñez? Ok, lo sacan del Ministerio del Interior, ven que te doy el despacho de la vicepresidencia aquí al costadito de la mía en Palacio de Gobierno. Juliana, a ver, nosotros creo que debe haber algún medio de la República que en este momento, cuando fuimos a Palacio de Gobierno justamente para el tema de la investidura del actual premier, nosotros criticamos no solamente lo del señor Santibáñez, sino que ya era un modus operandi del gobierno, porque lo mismo había pasado en su momento con Adrián Sen, que lo pusieron en la ONU, lo mismo había pasado en su momento cuando quisieron premiar al señor De Martini, que había sido también censurado, y quisieron darle otro cargo. Entonces parece que en el gobierno ser censurado es un galón. Uno lo censuran y más bien con eso te generas otro cargo porque te premian. Eso nosotros lo hemos cuestionado públicamente. Esa es la posición oficial del presidente del partido y por lo tanto el partido. No es que nos hayamos quedado callados. Pero hay un dicho que es bastante cierto y en política creo que calza todavía mejor. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué hace entonces un representante de Acción Popular negociando, sentándose en la misma mesa con un Valdemar Cerrón, repito, con un José Gerí y con un Fernando Rospigliosi, sabiendo que además él va a tener una postura absolutamente diferente según lo que usted me cuenta? Según lo que usted me cuenta, ¿lo van a escuchar? No, lo han puesto de relleno. ¿Por qué? Porque sabe que teniendo a Ilis López, y lo sabe esta mesa directiva, de esta forma consiguen los votos que se requieren para votar a favor de iniciativas que pasan por la lucha de los intereses personales de estas personas y para seguir haciendo un bloqueo a las investigaciones que Julián, están en el Ministerio Público y defendiendo a Dina Boluarte. Yo te pregunto con todo respeto, ¿y la alternativa a esa cuál era? ¿Dejarles que ellos sigan controlando por un año más el Congreso? Dejar que un sector del Congreso, que además no es mayoritario, pero que ha demostrado mucha capacidad y mucho manejo interno, siga controlando la agenda del Parlamento. Creo que esa no es la alternativa. Además, la mesa directiva, Juliana, tienes que reconocer, tiene que representar la pluralidad de colores políticos. Sí, que pero hay en no el lo Congreso. representa en el Perú. Eso no lo representa. Eso es otra cosa. Pero finalmente representan las bancadas que están hoy día en el Congreso. Hoy día hay un fraccionamiento de las bancadas como también de la clase política y hoy día la mesa directiva es eso. Pues nosotros creemos, haciendo una evaluación, un balance, ¿qué era mejor, estar o no estar? Y nosotros creemos, yendo en la línea que tú has señalado, sabemos perfectamente que hemos tenido problemas internos, hemos tenido conflictos dentro de la Acción Popular y hemos tenido problemas con algunos congresistas que hemos separado. Y nosotros dijimos, este es momento de agachar la cabeza, o es momento de demostrar que nosotros podemos cambiar esa imagen y podemos asumir una posición diferente, coherente, orgánica. Esa es la mirada que hoy día tenemos. ¿Es coherente expectorar a Darwin Espinosa y no hacer nada con Raúl Doroteo? Tengo entendido que él iba a ser expulsado por el escándalo que involucra a su señora madre y que habrían decidido mantenerlo en la bancada a cambio de que vote a favor de la lista. Raúl Doroteo está expulsado de Acción Popular, no es militante del partido. La bancada lo ha mantenido. Pero está en la bancada, vota. Y el partido le ha exigido formalmente a la bancada que separe a Raúl Doroteo y ya hay un informe de la Comisión Disciplinaria de la bancada que recomienda la expulsión de Raúl Doroteo de la bancada. Entonces eso se tiene que ver ya en estos días. Pero mientras tanto sigue votando como le conviene a Acción Popular. Sigue siendo una pieza que juega en función a lo que ustedes necesitan. Mira, el partido lo ha expulsado. El partido ha hecho su trabajo, lo ha expulsado. ¿Y qué es esto de que una dirigente ha inscrito el logo de Acción Popular en su empresa, a su empresa? No, lo que pasa es que el partido hoy día por primera vez está registrando su marca en Indecopi. ¿Ya? No lo habíamos registrado. Entonces hay un problema porque a veces la personería jurídica o la personería legal que te da nuestra inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones no es reconocida a veces por los bancos, por Indecopi, por la propia SUNAR. Entonces lo que se ha hecho es escribirlo a favor de un tercero y que este tercero lo transfiera a favor del partido. Ese trámite ya concluyó y vamos a anunciar pronto que por primera vez la marca Acción Popular y nuestro logo, la Lampa, va a estar registrado a nombre de Acción Popular. Ya, ¿y quién va a candidatear? Bueno, van a haber elecciones internas. Nosotros no somos una empresa familiar, Juliana. Nosotros somos una franquicia partidaria. Somos un partido orgánico con bases. Pero hay más de un candidato. Hay más de un candidato conocido y que seguramente vamos a competir y los plazos electorales todavía dicen que en octubre recién se deben inscribir las candidaturas, así que esperamos que eso termine cuajando finalmente. El plazo que ya vence es el de las alianzas, 2 de agosto, ¿no van a hacer alianza? Ninguna alianza. ¿Con quién haríamos alianza? No ¿Con sé. alguno de los partidos que están en alianza con el gobierno? No, podría hacerlo con el Fujimorismo, si ya están en la misma mesa directiva, con Somos Perú. Es que estar en la mesa directiva no supone ningún tipo de compromiso para mí sí hay una especie, político. no sé si de matrimonio, pero de Servinacuy. Yo
de si tú me vuelves a invitar más adelante y ya podemos hacer un balance a los 2, 3 meses, Ya. seguramente vamos a poder conversar y te puedo dar las mismas Ok. explicaciones que te estoy dando. Vamos Con a todo ver, gusto. el tiempo lo dirá. Un placer haberlo tenido en el programa, Juliana, como señor siempre, es un Chávez. placer. Gracias. Julio Chávez, presidente de Acción Popular, con nosotros aquí en Arde Troya. Y mientras ingresa mi segundo invitado, quiero mostrarles otra vez este libro que es verdaderamente una joya. La distancia que nos separa. Además, es una novela que le costó lágrimas, sudor, muchísima pasión, dedicación a quien conocí en calidad de periodista, Renato Cisneros, que ya tenía algunas entregas, pero que venía preparándose para esto que iba a tocar fibras tan sensibles, ¿no? Asuntos tan personales. Redescubrir a su padre a través... Sí, de la ficción, pero también con mucha cuota autobiográfica. Y Renato Cisneros, a través de Alfaguara, ¿no?, nos trae a la Feria del Libro esta nueva presentación que tiene un prefacio escrito por Guillermo Arriaga, que tiene unas notas personalísimas que forman parte de lo que yo les decía hace un rato, una especie de bonus track, de regalo que nos entrega con este libro de colección, que a mí me llegó, me hubiera encantado que me lo dé Renato así en mis manos, pero claro, si no lo veo con Rosa María Palacios ni me entero que está en Lima, sabía que venía para la feria, pero ya no me considera su amiga. Renato, por favor, pasa que me voy a parar para saludarte, porque a los amigos se les saluda como se merece. ¿Cómo estás, Julio? Gracias por la invitación. No, a ti, a ti, a ti. Hermoso tu libro. ¿Cómo Muchas gracias. vas? La verdad es que sí, quería agradecerle a la editorial porque he hecho una edición de lujo con una tapadura muy bonita, una foto que no estaba en mi archivo familiar personal. Eso, la sacaste del comercio, creo, ¿no? Sí, está en el archivo del comercio. Una periodista del comercio un día me dijo, oye, tenemos una foto aquí, no sabemos si eres tú. Pareciera que sí. Y bueno, y efectivamente sí, es el velorio Y este eres tú, pues. de mi Ahí abuela está. Esperanza. Igual, además, No he cambiado, Julieta ¿verdad? es tu clon. Julieta es tu clon. Julieta, bueno, de hecho ahora mismo quería mandarle un beso a mi esposa Natalia, Tan a mis linda. hijas, Julieta y Emilia, que nos están viendo. Sí, Les pasé el enlace y están viendo a mi Unas suegra, hermosas. Patricia, la paciencia de Natalia. que están ahí en Madrid viendo, ¿Quién te dijo? ¿Quién te viendo el dijo, programa, Renato? viendo la conversación. Tú te casas con Natalia. Cuando empezaste a salir con Verdad, ella, verdad. ¿qué te dije? Tú te vas a casar con esta chica, que Sí, es mira, una maravilla, han además. pasado ya casi 10 años de todo eso, de que me fui del Perú, de que me casé, de que salió la novela. Y al cabo de una década, pues creo que todavía no, hay muchos temas vigentes en ese libro porque se sigue hablando de la necesidad de examinar a las personas que nos antecedieron, a nuestros padres, pero también porque hay un retorno del autoritarismo que en ese libro está muy presente, el autoritarismo nacional, que es evidente en todas partes del mundo, no solamente en el Perú, ¿no? ¿Lograste redescubrir a tu papá? ¿Te encontraste con un padre tal como lo tenías idealizado? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Lo quieres más? ¿Lo abrazas más después de este libro? A ver, cuando yo hacía la investigación, lo que ocurre es que todos tenemos la versión que nuestros padres nos dan de sí mismos, siempre es una versión un poco más editada, Subjetiva, ¿no? Subjetiva, editada. Ellos nunca te cuentan necesariamente las cosas que vivieron en el pasado íntegramente, pero de pronto surge en algunas personas, no en todas, la necesidad de saber quiénes fueron esas personas antes de que tú llegaras al mundo, porque mucho de lo que te constituye, mucho de tu temperamento, de tu personalidad, también está nutrido de esas viejas personalidades, cómo eran tus padres de adolescentes, cómo eran, si se rebelaron o no, si cometieron errores graves o no, etcétera. Yo tuve esa necesidad de saber y fui encontrándome con muchas capas de un hombre que yo he aprendido a querer, a admirar, a resistir también. Creo que eso es inevitable, ¿no? Creo que con el padre, sobre todo, más que con la madre, hay a veces una relación más A la madre tirante. se le conoce más, ¿no? Con el La padre madre- hay más cuestionamientos, más intrigas. Sí, la madre es eso, es la seguridad, es la certeza. Así es. Sobre su existencia no hay dudas, ¿no? De acuerdo. Uno no tiene dudas sobre su madre. A Tú veces, sabes que ella te parió. exacto, con el padre sí que hay dudas. Claro, ¿no? hasta que Muchas venga la veces. prueba de ADN. ¿Cómo crees que te miraría hoy el gaucho, tu padre, que además fue ministro del Interior, teniendo un hijo escritor, periodista, con una línea ideológica progre, caviar, como decimos comúnmente? Yo me siento una caviar Sí. honradísima, Sí, pero te he claro, escuchado. bastante más lejos de lo que pareciera que pensaba él o cómo llevaba a cabo sus acciones teniendo un cargo tan importante en aquella época.
Mira, justo anoche, qué curioso que me preguntes esto. Estuve conversando con mi primo hermano Nacho, que aparece en la foto, el hijo menor de Luis Jaime, y hablábamos de eso, de lo bien que se llevaban nuestros padres. Luis Jaime era el intelectual de la familia, mi padre era el militar, y aun cuando pensaban muy distinto respecto de muchos temas que en los 80 estaban muy candentes, siempre supieron dialogar. Y yo creo que nosotros hemos mamado un poco esa capacidad de conversación a pesar de pensar muy distinto. Luego mis hermanos mayores también tuvieron momentos muy confrontacionales con mi papá. Mi papá era ministro y la mayor de sus hijas era dirigente universitaria, que lideraba muchas de las movilizaciones estudiantiles que él intentaba repeler. De modo que si hoy, esta ya es una respuesta evidentemente hipotética, especulativa, tal vez no le hubiese gustado que yo publique esta novela, pero en el fondo hubiese comprendido la necesidad de la que surgió. Entonces podríamos decir que esta novela de una u otra manera es una especie de rebelión Sí, personal. total. Porque Sí. además, claro, Es la un gesto, historia ¿sabes de qué? tu Es un papá... gesto de desobediencia. Exacto, Porque exacto. en un país como este, Frente a un militar. en sociedades como la peruana, a los padres hay que seguirlos a pie juntillas. Hay que pensar como piensan los padres. No hay que discutir al padre. El fujimorismo creo que es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Más aún habiendo tenido un padre militar. Y un padre además que tuvo un primer matrimonio, un segundo matrimonio. Ahí hay un quiebre en la historia familiar de los Cisneros y con la publicación de este libro también se empiezan a romper ciertos vínculos que con el tiempo se habían logrado recomponer, por decirlo de alguna forma. Uno de tus hermanos se molestó muchísimo. Sí, Luis Fernán, que aparece en la foto de la Así es. portada, que murió hace 2 años y con el que no tuve la oportunidad de conversar sobre todas las implicancias de esta novela. A mí me hubiese gustado, cada vez que venía a Lima, lo hacía con el secreto deseo de sentarme a conversar con él. Nunca se concretó ni se concretará, eso es una gran pena. Pero quería complementar lo que te decía hace un instante, porque yo sí espero que mis hijas que me están viendo ahora Julieta y Emilia. tengan una mirada del mundo mucho más enriquecida que la mía, mucho más universal, mucho más fresca. Yo fui criado, como seguramente tanta gente, en un ambiente conservador, en un ambiente donde el machismo y el racismo eran normativos, eran casi, te diría, costumbristas. Y aunque me he venido durante muchos años intentando desprogramar respecto de esa educación, lo cierto es que están ahí, son venenos que que nos fueron inoculados en la infancia, ¿no? Uno veía el mundo y creía que las cosas tenían que ser así. Yo espero que mis hijas discutan mis puntos de vista y mis opiniones en el futuro. Pero es valiente lo que has hecho, más aún cuando esto lo expones públicamente a través de un libro y si no lo hubieras escrito, igual con una carrera que también era conocida como periodista. Pero te quiero corregir. Pudiste haberte quedado en tu zona de confort. Totalmente. Espero que mis hijas discutan mis opiniones en el futuro, no ahora. No, bueno, así que ya saben. A Julieta, yo... No, ya las discuten. Yo, ya. efectivamente, además Les desde que tiene 3 años, creo, y yo creo que ella sí va por la línea más de la literatura, de pronto, el periodismo. No la veo tan cercana a lo que hace Nati, que es médico, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Emilia, que es todavía más chiquita. Pero tú no piensas que también quisieras que tus hijos tengan una mejor mirada del mundo que la tuya, Yo ¿no? quiero que tengan una vida más feliz que la que yo tuve. Ya con eso estoy satisfecha. Ya, claro. Sea por donde vaya, la línea que quieran seguir o la mirada hacia Sí, donde la que quieran enfocar. Que actúen sean con total felices y libres sí, de eso, pensar, de eso. amar, de vivir y de respirar. Eso. Pero tu ida a Madrid, yo sé la historia porque somos amigos de que le sale una gran oportunidad a Natalia para ir a trabajar a un hospital allá. Ella es alergista, médico. Y claro, te correspondía seguirla, ¿no? Estar con ella si querían mantenerse juntos. Pero no fue tan bien, de pronto inconscientemente, y tú eso entiendes porque has hecho muchos años psicoanálisis, una manera de huir de la repercusión, es decir, sí, me voy con el libro y yo sé que este libro va a reventar, y reventó. Está traducido en un montón de idiomas, se han vendido miles de ejemplares, pero no era una forma de no quedarse para ver las secuelas que iba a dejar el momento en que la gente lo tuviese Arde en sus Troya. manos, arde Troya, y que ya no te pertenece, pues Renato. Tú eres el autor, pero ya no es tuyo. O sea, desde que yo lo tengo y lo leo, Mira, lo hago mío. Yo te soy franco. Salió la novela, la publicamos el 18 de julio y ahí está mi editor y amigo Jerónimo Pimentel para atestiguarlo. Yo no tenía ni idea de cuál iba a ser su repercusión y sinceramente, yo pensaba que quizás sí, evidentemente la iban a leer en mi entorno familiar y algunas personas, pero no sabía que iba a tener, digamos, la recepción que tuvo.
Y ya el viaje estaba planeado desde mucho antes. No sé si fue un gesto inconsciente el irme para evitar las repercusiones, porque las repercusiones llegaron igual, ¿no? Hoy, digamos, las distancias están totalmente disimuladas. Las Uno puede distancias vivir ya en no otro separan lado. tanto, ya no separan tanto. Exacto, uno puede vivir en otra parte del mundo, pero también verse alcanzado por los efectos de una publicación como esta. O incluso mi relación con el Perú, felizmente, existe y subsiste gracias a que ya no hay digamos, límites en las comunicaciones, ¿no? Yo vivo muy atento a lo que pasa en el país, pero también conozco gente que se fue y que no ha querido mantener esos vínculos con Claro, el ha Perú. cortado palitos al 100%. Sí. Pero tú eres periodista y si bien ahora no estás ejerciendo como lo hacías antes, yo creo que el periodismo es un oficio al que no se renuncia. O sea, lo tienes en el ADN. Naces siendo periodista, así como naces con ciertas características físicas, ciertas actitudes que están allí, ¿no? En tu ADN. Incluso cuando estás de vacaciones, que es muy raro que un Sí, periodista esté igual de estás haciendo vacaciones, periodismo. siempre que ocurre algo Sí. digamos, cerca de ti, uno está en la tentación de ir a Siempre, cubrirlo o siempre. escribir una columna al Sacas el respecto. celular, lo que o ir sea, a llamas a preguntar. alguien. Sí, sí, Y es tú lo haces en Madrid ahora que tenías este programa, Sálvese quien pueda, con Josefina Townsend, que además sí. yo disfrutaba mucho. Acabó, ¿por qué? Porque sientes que el periodista o el Renato escritor se comió al Renato periodista porque no puedes con las dos cosas a la vez, porque sientes que traicionas a una de las dos partes. No, a ver, acabó porque en la coyuntura electoral presidencial del 2021, los varios auspiciadores que teníamos y que nos habían venido Se acompañando, fueron. de pronto se sintieron incapaces de continuar y se retiraron, ¿no? No quiero con caviares. Exactamente, claro, sí. me pasó. Se nos había estigmatizado como caviares, a pesar de que nosotros siempre invitábamos a las dos partes. Esto mucha gente no lo sabe, quizá, y por eso se genera toda esta caricatura o esta estigmatización, pero del lado del fujimorismo o de los otros candidatos, muchas veces no querían conversar con nosotros. Y ya no es culpa de uno, pues. Y ya no es culpa de uno, las invitaciones siempre estuvieron abiertas y luego, y claro, y entonces ya el programa se volvió insostenible, no porque no nos vieran, sino porque no teníamos ya esos auspicios que eran importantes. Y luego me reinventé de una forma que ya la venía haciendo, pero que ahora ya la hago más sistemáticamente, que es dictar talleres de escritura, cosas que Te me va muy encanta. bien. Me encanta porque hay mucha gente que quiere escribir, no para publicar un libro necesariamente, que también ese perfil está. Hay gente que quiere escribir porque quiere legarle a sus hijos sus memorias. Hay gente que quiere escribir porque de jóvenes tenían un diario y han abandonado esa disciplina y quieren recuperarla. Hay gente que quiere escribir para entender lo que le pasó y simplemente tenerlo como un hábito saludable. Gente que para mejorar sus destrezas laborales también quiere incorporar un tema de escritura. De modo que yo siempre digo que es como un público de avión, ¿no? Sí. Donde hay de todo. Sí, claro. Y esa experiencia múltiple enriquece las sesiones de conversación. ¿Y eso se enriquece más viviendo en España que en Perú? O sea, yo podría hacer ese trabajo desde cualquier parte del mundo. A eso voy, podrías regresar a Perú. Acá Pero están finalmente los abuelos de Julieta, de Emilia. A ver, con lo capa que es Natalia, podría conseguir chamba de alergista en cualquier hospital, en cualquier clínica. No hagas publicidad de la idea, por favor. No, porque si la que no quiere es ella. Ella es la que no quiere. Principalmente, ¿Volver? ¿no? No. ¿Natalia quiere volver? Sí, ella volvería, digamos. ¿Ah, sí? Ella lo considera mucho más que yo. De verdad, yo pensé que era al Sí. revés. Lo que pasa Bueno, es haz lo que que ella quiere. para mí los estímulos de una ciudad como Madrid, que también tiene sus problemas, yo dejé de romantizarla también muy pronto, para mí siguen estando, digamos, siguen estando en un primer lugar, ¿no? La tranquilidad de circular sabiendo que no vas a ser agredido, eso no tiene precio, Juliana, eso es impagable, sobre todo porque uno crece en una ciudad como Lima, normalizas la violencia, crees que es natural sentir miedo, y cuando llegas a vivir a otro lugar donde esa experiencia no está, te preguntas por qué el Estado es incapaz de proveerle a sus ciudadanos por lo menos los mínimos estándares de seguridad, ¿no? Y de educación pública y de transporte público. Y de modo todo, que- de acceso a la cultura. de acceso a la cultura. Hay bibliotecas No, es una maravilla. a 10 cuadras de casa o a Caminas 5. en la calle, hay un saxofonista y te metes al metro Sí. e ingresa una banda o un violinista. Esos estímulos yo no quiero que sean ajenos a la experiencia de crecimiento de mis hijas. Y lo que me va a tocar más bien es, sí, traerlas al Perú cada tanto, como intentamos que vengan, y hablarles del país. Y tal vez por eso mis libros también creo que son en el fondo libros que intentan tejer un puente de conversación con ellas, ¿no? Sí, y has escrito un libro además para Julieta, muy lindo, con dibujos de tu cuñada. Sí, que lo leí también. Sí, a ver, los hijos son todo el tiempo inspiración, ¿no? Son un reflejo de ti hasta cierto punto.
pero te hacen pensar en la singularidad de la vida, en cómo fuiste tú a esa edad. Muchas veces yo llamo a mi mamá para preguntarle, oye, ¿cómo era yo cuando pasaban estas cosas? Y tu mamá te debe decir, basta, Renato, deja de indagar en la familia. Porque Sí, además, bueno, tu mamá es sí. un amor. Yo la he visto pocas veces, pero es cariñosísima. Federico es un hippie increíble que, digamos, vive de otra manera y más feliz que cualquiera de nosotros, Muy seguramente. probable, sí, más desarraigado. Sí, totalmente. Y mucho más libre, creo. Pero en su Vanessa vida. sí es un cachaco. Mi hermana, bueno, mi hermana, ella Sí. misma lo dice, si yo hubiese sido hombre, hubiese sido militar, sin Sí, duda. sí, 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 sí. Yo Tiene cuando la vi en tu tiene la matrimonio me personalidad de mi asusté. padre mucho más Y ahorita me marcada. pega, porque era como que además quería todo ordenado, ¿no? Pero es como tú, es una mujer, digamos, de carácter fuerte, combativa, ¿no? Que sabe lo que quiere. Sí, Y yo tu la admiro núcleo, mucho. tus hermanos, tu mamá, siempre están muy presentes. Yo creo que ahí efectivamente la figura que faltaba calzar, darle un espacio, no solamente porque su muerte fue muy temprana, la de tu padre, es porque habían muchas interrogantes que tú de pronto te hacías de niño cuando él todavía respiraba. Y eso todavía te conflictúa más. Porque una cosa es saber que, bueno, nací, mi mamá era viuda o mi papá nos abandonó cuando tenía 3, 4 años, a saber que estuvo ahí, que hay un registro fotográfico como este y que de pronto no pudiste conocerlo como hubieses querido, porque él no lo permitió, no se abrió lo suficiente, o porque tú no tenías la capacidad de buscar lo que Sí. pensaste que nunca te iba a faltar. En un elenco familiar, no digo siempre, pero muchas veces hay un hijo o una hija que son un poco más discutidores de las versiones que reciben de sus padres. Más periodistas, pues. Y a mí me pasó eso, ¿no? Hay una frase de Javier Cercas que me gusta mucho, que aparece en su novela El monarca de las sombras. Él dice, escribo para que no me escriban más. Porque a un hijo los padres los escribimos, a los hijos los escribimos. Les damos el nombre, les damos el lugar donde crecen, la ideología política que se respira en esa casa, Les el cogemos credo, hasta la la comida. religión, el credo en el que se profesa en ese hogar, el barrio, la escuela. Son tantas decisiones que uno toma y que tiene que tomar, que cuando uno quiere desmarcarse de ellas, si es que acaso quiere desmarcarse a los 17, 18 años, ya es demasiado tarde. Es decir, ya tienes un sedimento de personalidad que ha sido escrito por tus padres. De modo que cuando pasan los años y uno reescribe la vida que ha tenido con ficción, con autobiografía, de alguna manera está haciendo eso, intentando escribirse a sí mismo para ya dejar de ser escrito por los demás. Claro, y si bien este libro y los otros que han estado antes y después son novelas, pero donde es imposible separar al escritor, porque está la cuota de Renato Cisneros, está parte de la historia de Renato Eduardo Cisneros. Halfon, que es un escritor guatemalteco, dice, todo libro es autobiográfico Sí. y todo libro es ficción. Al mismo Él tiempo. es el simultáneo, yo creo mismo exactamente tiempo. lo mismo. Sí. ¿Qué va a venir después? ¿No? ¿Vas a seguir indagando en esas historias familiares, en ti, después de todo el proceso psicoanalítico Bueno. que yo sé que has hecho para tratar de encontrarte en la vida, porque lo has necesitado? ¿Vas a hablar de tu familia? No, bueno, la última novela De tu que familia ahora publiqué, nuclear, ¿no? De Natalia. la última novela que publiqué que se llama El mundo que vimos El mundo que arder, vimos arder. que esta decoración le cae Sí, sí, perfecto sí, lo al hemos hecho a título. propósito y mira lo que te he traído Sí, para que sí, veas que sí. te quiero. Basura, mira. Bueno, ese- Con extintor excluido. Mira, claro, ahí está. Claro. Sale humo y Tú todo. tenías tu rana en conexión, déjame a mí con el extintor. Estamos horneados acá, Renato, perdóname. ¿Ese humo de dónde Somos sale? gente ¿Ah? sana. No se está quemando nada acá, ¿no? No, pero ahorita se encienden las alarmas. Yo me meo acá. Escúchame, bueno, ese libro habla de mi experiencia migratoria y también de una historia que tiene que ver con la guerra. Está muy alejado de mi registro previo. La historia del piloto es alucinante. Y gracias. Y las novelas que vengan, por lo menos tengo dos en la cabeza que no tienen que ver con mi familia directamente. Pero siempre contigo, pues. Sí, con obvio. personajes que han existido y que me gusta y cuyas vidas me gusta reinterpretar para llevarlos a la escritura, ¿no? Sí, tengo ahí un par de historias y sin duda en algún momento escribiré, y creo que te lo he comentado alguna vez, la historia vivida en el Congreso de la República, ¿no? Ese pudridero en el que se ha convertido hoy. Cuando yo estaba trabajando ahí hace muchos años, vi cosas que me encantaría contar en una novela que espero aparezca en algún momento. Mientras no escribas sobre Universitario de Deportes, está todo bien. ¿Por qué? Ese sí no lo voy a leer. Escúchame, ¿tú sigues siendo hincha de Alianza? Bueno, Obvio. Alianza ¿Tú crees está que en su se puede mejor renunciar al momento. sentimiento Grone? Yo te digo una cosa. Ay, no vamos a discutir. Cuando yo hablo con mis amigos peruanos que Ya. viven en España y que dicen que son hinchas del Barcelona, del Real Madrid, me parece un poco, no sé. Bien complejaditos, ¿no? No sé si acomplejado, pero yo no podría ser de otro equipo que no sea de la U. Yo no podría ser Y- otro equipo que no y sea mi de esposa Alianza. lamenta cuando yo me levanto a las 3 de la mañana para ver partidos, no sé,
Alianza Pero es que Atlético. tú siempre has sido un obsesivo, pues, Renato. O sea, yo me pongo en el lugar de Natalia y saco pecho, Natalia, si nos estás viendo, porque claro, escribes de hecho en la madrugada, porque en la mañana tienes cosas que hacer, seguro, y hay responsabilidades que tienes que asumir. En Europa no es tan fácil tener a alguien en casa que te ayude 24/7, o sea, las tareas tienen que ser sí o sí compartidas. Eres Sí. un escritor, de pronto te sientas frente a tu computadora y no te nace, no te sale, no te aflora eso que necesitas, o te levantas con ganas simplemente de corregir porque consideras que todo lo que has avanzado está mal, y luego te pones Bueno, a ver un partido de la 1, eso, yo te boto en la casa, ahorita a dormir al parque ahí. Ya. Uno tiene, pues, a veces sí, un poco horarios desordenados, ¿no? Algo de caos. Pero lo bueno es que mis hijas, los hijos en general, yo diría que lo obligan a uno a priorizar, ya uno ya no procrastina tanto, uno le da su verdadero lugar de importancia a las cosas. Y si bien la escritura va a estar siempre ahí, ahora mismo lo que me está tocando es trabajar y criar a la más pequeña, sobre todo, a las dos en ¿Qué edad tiene concreto, Emilia? para en algún momento poder recuperar ese espacio de escritura que, Claro. que lo extraño, sin Un duda. año tiene Emilia, Un ¿no? año o 2 meses. Sí, pero son igualitas. Son muy parecidas. Son sí, exactas. Sí, y felizmente han salido Son bien tan bonitas mezcladas, como la ¿ah? madre. No, es que Natalia es linda, pero sí, son más parecidas, aunque no sé, porque Julieta tiene mucho de tu mamá. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, Sí, seguro. es Seguro que parecida están a tu ahí, mamá. los genes están... Es que Natalia y tú no son tan diferentes, pues. Mm. O sea, no es que uno sea chino y el otro negro. Entonces, no. si tú los Somos- ves y ves a las niñas, sí, pues. O sea, se puede, algunos pueden decir, se parece a Renato. se deben estar riendo ahorita. Se deben estar riendo. Seguro. Sí, sí, un abrazo a ellas tres. Al final, olvídate, tanto vías, ¿no? Ah, sí, que no puedo tener una relación seria, que me cuesta, y Bueno, ahora pero está rodeada de estamos mujeres. hablando de hace 15 años. No tanto, ¿no? papá. No, sí, pues María Sí, no había sí, nacido. sí, más o menos 15 años. El 14, tiempo 15. pasa muy rápido. Es Yo verdad. sí tengo la sensación de que cada vez los días tienen menos horas que antes. Así que vivo con la urgencia de querer hacer todo lo que necesito y siento que me falta en el poco tiempo disponible que hay, ¿no? ¿Y eso por qué? Por la necesidad de dejar un rastro, una huella en la tierra el día que te vayas, un legado que es bien característico de los escritores, de los artistas, o porque le tienes miedo a la muerte, te da temor irte joven Mira, como se fue tu en padre. estos 10 años que han transcurrido desde que me fui, como no había ocurrido antes, ha muerto mucha gente cercana, no solo antes, durante la pandemia, pero también antes y después. Y siempre la muerte de alguien que quieres es un recordatorio de lo efímera que es la vida y de la necesidad de sacarle el jugo en el mejor de los sentidos. Y los hijos también son un recordatorio de que mientras el mundo empieza a pertenecerles a ellos, te deja de pertenecer un poco a ti. Pasas a ser el actor secundario, ¿no? Totalmente. Te mandan a la banca, está Y, bien. y desde la banca también la vida Se ve bien. se puede Sí, ver te bien. relajas un poquito y ganas igual. Como se ve el país desde lejos, ¿no? Con Sí. una mayor perspectiva, pierdes cosas sin duda, pero ganas muchísimo en una mirada más periférica, ¿no? Y te molesta que te digan que es fácil, claro, venir a opinar en tus columnas, dar entrevistas, hablar de política, cuando, claro, tú estás en Madrid con todas las comodidades, como además si en Madrid se pudiera vivir con los lujos, Sí, ¿no? ¿no? Que en Es- Perú de pronto sí con la misma plata, traducida en soles, obviamente, porque en Yo euros te yo cuando resulta más leo caro. esos comentarios, la Es verdad absurdo, es que es un absurdo. Un piso de 50 So- metros cuadrados es un dineral. 52. 52. Ah, el tuyo es 52. Sonrío porque me parece que es un señalamiento cargado de mezquindad y cargado de ignorancia, ¿no? De una profunda ignorancia respecto de cómo se vive en otro lugar. Y esta idea tan caricaturesca de porque estás en Europa necesariamente estás cómodo, cuando no necesariamente es así. Sí me siento más seguro, sin duda, y pienso sobre todo en mis hijas, pero el desarraigo es jodido, es difícil, ¿no? No es tan sencillo vivir fuera de tu país. Y además que creo que los más de 3 millones de peruanos que vivimos fuera tenemos el legítimo derecho de tener una opinión Por respecto de ese supuesto. país que dejamos, en mi caso privilegiadamente porque quise dejarlo, pero en el caso de la gran mayoría porque tuvo que dejarlo, Por porque el hambre, país no por les hambre. ofreció los mínimos estándares para construir un futuro, un sueño, una vida para su familia. ¿Hasta cuándo te quedas? Hasta el próximo miércoles, menos de una semana. Es que has venido solo, pues, ¿no? Vine 2 semanas. Natalia, eh, te lo mando acá al aeropuerto. al nuevo para Internacional Jorge promocionar el Chávez. libro y Que es una para, belleza el y para libro. anunciar que vamos a presentarlo este domingo 3 de agosto a las 7 de la noche en el auditorio Blanca Varela de la Feria del Libro. Ah, qué maravilla. Espero verte ahí. Sí, pero El que libro nunca me trae- invitas. Si el yo no libro me trae- entero que estás te acá, te estoy invitando ahora. ahora porque yo te invité, voy a ir, Renato. El libro tiene novedades, tiene un prefacio. Acá ahí está la nota de la autora, además que es una novedad también. Sí, yo escribo un texto contando un poco lo que ha ocurrido en los 10 años desde la aparición del libro. Incluyo unas notas de Julio Ramón Ribeiro sobre mi padre Sí. que no estaban en la versión original y que son tremendas por lo que cuenta Ribeiro.
Hay un texto de Guillermo Arriaga, que es este escritor mexicano, que Es se un hizo capo. famoso por ser guionista de Amores Perros, ¿No de era director? películas. Claro, de Amores Perros, Era ¿no? guionista. Ah, guionista, ok. Acá está, siniestro en algunos aspectos. Volví a pasar los ojos sobre esa línea una y otra vez. ¿Qué aspectos Sí. eran esos que Julio Ramón encontraba siniestros? Sin duda se oyeron mutuamente. Eran solo 6 personas en aquella reunión y Ribeiro tenía interés en conocer al gaucho. Sí, y tiene unas opiniones de mi padre que son telúricas para el hijo que sigo siendo. Y también está esta foto hermosa, la historia de la foto también Sí, está, sí, acá está. contada, de modo que... Es el primo. Ese es el primo. Claro, es el primo. Claro. Ahí está. primo Nacho. Que se parecen también. Pero yo espero que la novela, en esta edición conmemorativa, Sí. le agradezco otra vez a Penguin por haberla impulsado, llegue a manos de los viejos lectores que quizá quieran tener esta edición de Es que eso, colección. yo tengo el anterior, tengo 2. Uno me regalaste tú, uno lo compré. Y claro, Pirata, seguro. ¿Qué? No, qué pirata, no. Pero también quiero, ¿sabes qué? Que el libro llegue a nuevos lectores. es que eso es, A exacto. lectores que descubran en esas páginas lo que pasaba en el Perú en los años 80, 90, que también se animen a cuestionar la figura de su propio padre a partir de esta larga Ujú. indagación y que se intenten inmunizar contra los autoritarismos, ¿no? Que yo siento Sí. que están volviendo, pero que ojalá no para instalarse y que vuelvan a replegarse pronto, porque la verdad Sí. es que el mundo está pasando por un momento muy Y delicado. este vínculo padre-hija, ¿no? Que, claro, como no es tan orgánico, por decirlo de alguna manera, como lo que sí existe en nexo entre la mamá, desde el útero, el cordón umbilical, la amamantada y demás. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti, no? La madre es la certeza, Sí, es sí, lo que sí. siempre Se está. ha ido perdiendo, pero hay un libro, por El- ejemplo, de Humberto Abad que a mí me encanta, es uno de mis libros favoritos, El olvido que seremos, que también... De Héctor Abad. De Héctor Abad, Sí, Héctor que Abad. para mí es una maravilla. Sí, Es es un una libro carta de hermoso, amor realmente al es una carta padre. de amor, Total, sí, sí. efectivamente. Y que te ayuda de una u otra manera a ir curando ciertas heridas, ¿no? Sanes, no sanes, cuestiones, no cuestiones, finalmente el hecho de pensar sobre algo que has tenido guardado en el closet por temor a ver con lo que te vas a encontrar, ya habla de un acto de valentía, creo, ¿no? Y hay que tener huevos, y te lo digo directamente con el cariño que tengo, Renato, para haberte atrevido con todo lo que implica escribir un libro así, más aún sin saber del éxito que iba a terminar Yo teniendo. cuando pienso en toda esa investigación, la verdad es que pienso, menos mal que lo hice en ese momento, no podría hacerlo No, ahora. pues además estamos en RPP, todavía ganábamos un poco mejor, te fuiste a Argentina, averiguaste, Sí. hiciste con tu lupita todo el trabajo de Truquini. Pero mira, a mí yo cuando me fui hace 10 años, me iba muy bien, en varios sentidos, no solamente me refiero al laboral, en me varios consta, te sentidos. sacaba tomadito había- de karaokes. Pero había una sensación de satisfacción que a mí me molestaba y de superficialidad también, porque en fin, a veces cuando vives en Lima vives en una burbuja que no tiene contacto con la realidad más dura. De ¿no? acuerdo. Y bueno, a veces las migraciones también existen por eso, ¿no? Para intentar de reinventarse Sí. en otro lado y ponerse a prueba. Pero ¿no? eso es coraje también, Renato. Porque es mucho más fácil quedarte en el lugar donde tú dices, ¿no? Donde lo único que ves es la dermis y no vas más allá. A la epidermis no entras ni a hablar. ¿Por qué? Porque eso representa encontrarte con un misterio. ¿Y quién quiere descubrir lo que hay detrás del telón si sabes que eso te puede asustar o enfrentar a una serie de demonios? El que lo hace es porque realmente es valiente. El que lo hace es porque realmente sabe que la puede pasar peor, sí, también mejor, pero que eso va a representar sí o sí un crecimiento en la vida, Renato. Sí, aunque de alguna forma discutes el mandato, No importa. el mandato paterno, ¿no? No importa si es el Sí. mandato paterno o lo que fuere. Lo que importa es lo que tú estás haciendo por ti mismo para validarte emocionalmente y para hacerte responsable de las emociones que generas en el resto de personas. Y creo que has sido responsable, más allá de las réplicas en alguno de tus familiares que les ha molestado. Imagino que tu mamá al principio te habrá dicho, Renato, por favor. Sí, al principio, pero luego se reconcilió con la historia, no pasó nada de lo que ella temía que podía Así es. pasar y hoy es una feliz lectora de la novela y está tan contenta como los lectores que la leyeron en su día. Pero tu mamá porque que- te ama por sobre todas las cosas. Bueno, y además sabe cuánto necesitaba yo escribir este libro, ¿no? Claro, y es tu Sí. mamá, y si lo necesitas, hazlo. Y así yo no quede tan bien parada, porque hay partes donde obviamente tu mamá podría ser, por alguien malintencionado, de pronto cuestionada o algo, es, si es la necesidad de mi hijo, sáqueme 4 riñones. O sea, y eso es casualmente salir de la zona de confort y ubicarte en un lugar en el espacio, en el tiempo, en la vida, que es donde estás tú ahora, Renato, Además que haciendo uno- lo que dijiste que nunca ibas a hacer, asumiendo responsabilidades de verdad y viviendo como artista, como escritor. Además que uno mira, digamos, el espectáculo de su familia desde un lugar muy distinto al de sus hermanos. Por más que uno haya recibido las mismas lecciones, la misma educación, que hayan crecido en el mismo lugar,
el hecho de ser el primero es muy distinto de ser el último, ser el del medio. Y desde ese lugar es donde yo cuento la historia de mi familia, de mi padre, pero también la historia de lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento. Es un diálogo entre la historia íntima y la historia nacional, que se juntan, se tocan, se alejan. Y creo que eso puede encontrar en nuevos lectores también muchas resonancias. Por eso este libro es tan fácil de leer y se vuelve adictivo. Yo creo que me lo leí en un día y medio, 2 días, porque ese paralelo, ¿no?, que tú logras instaurar entre el tema familiar, ¿no?, con todo lo que implica, ¿no?, la carga emocional, y lo histórico, muy bien investigado, con data, fechas, lugares específicos, no solamente te muestran o te demuestran que ha habido todo un trabajo intelectual profundo, con respeto hacia decir la verdad y contar los hechos de la manera más responsable posible, sino que te das la licencia de abordar una historia a la que le temiste durante un montón de tiempo. Yo estoy segura, y te conozco hace mucho tiempo, Renato, que hay un montón de cosas que a ti te limitaban, que no te permitían dar un paso más, Sin casualmente duda, porque no sin conocías esa historia. O sea, después de la distancia que nos separa, Es que yo creo que, digamos, Arrancaste. que en el fondo cuando uno empieza a abrir esos cajones prohibidos, esos secretos del pasado de sus padres, y empiezas a metabolizar la información que sale de ahí, que al principio puede ser muy impactante, pero luego te vas dando cuenta que quizá para no repetir patrones, ¿no?, fallidos, es bueno saber, es importante saber. Y lo que ocurre con las familias ocurre con las sociedades. Sí, claro. Por eso yo soy un un entusiasta promotor de la revisión del pasado, para que la memoria no se deje de lado, para que la sociedad, en este caso la sociedad peruana, no descuide y no olvide las cosas que sucedieron en este país hace no mucho, hace 20, 30, 40 años. sí. Porque aunque suene repetitivo y al lugar común, ignorarlas, lo único que va a promover es que las reiteremos, ¿no? Lo Como decía siento al que está inicio- sucediendo. Lo decía al inicio del programa, ¿no? Eso de que, ay, no, ¿para qué recordar? Traer el pasado al presente es condenarnos a repetir la historia. Al contrario, yo creo que tener memoria es ser absolutamente conscientes de que eso no lo podemos volver a permitir. Además, el pasado, como decía Faulkner, nunca pasa, ¿no? El pasado no es pasado. El ¿Y pasado qué es- siempre está ahí. ¿Y qué es el presente y qué es el futuro? Sí, bueno, A la hora de sí. la hora todo Ya es... nos estamos poniendo ya Sí, un poco filosóficos. densos. Gracias. ¿Me firmas mi libro, por favor? Ya Claro con que sí. cariño a mi mejor amiga. Ahí está. Claro que sí. Gracias, Renato, por haber el venido. domingo 3 a las 7 de la noche en el Auditorio Blanca Varela, en la Domingo feria. 3, 7 de la noche en la feria. Eso mismo. Me doy una vuelta, en serio. Ojalá. Sí, voy, como que ojalá. Yo cumplo. Cada vez que a mí me dicen Renato está en Lima, yo trato de aparecer todo. El que no anuncia su llegada eres tú. Mejor voy a hablar directamente con Natalia para que me dé tu cronograma. Creo que la tiene más clara que tú. Un beso, Natalia, si nos está viendo. Ahí está. Gracias, Renato. Toda la suerte del mundo. Con el cariño enorme que te tengo, sabes, amigo. Gracias. Ahí está. Muchas Y gracias, este libro Juliana. no dejen de comprarlo. Por más de que tengan otra de las ediciones, porque es una joya. Además, es un libro que calza perfecto en cualquier biblioteca, en la mesa de noche, en la mesa de estar de la sala. Es precioso realmente y tiene agregados. Tiene, como decía hace un rato, bonus track. Cuídense mucho. Mañana cumplimos un primer mes aquí en Ar de Por Troya. eso te han traído Sí, mis flores, qué bunqueros me han bonito. traído flores, me han traído todo, café, me traen, no sabes cómo me quieren. Es un trato impresionante. Bueno, me alegro que existe este espacio porque siempre Sí. es bueno tener lugares donde conversar. Me han ¿no? inspectorado de tantos lugares, Renato. Bueno, así es la vida, Así así es es la la vida vida. del periodista. Así es. Gracias a ustedes por vernos. Que tengan un lindo fin de semana y que arda Troya. Chao.